Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Bueno, de nuevo me presento. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Camilo Arbeláez, soy psicólogo. Desde hace ya un poco más de una década vengo trabajando el tema del duelo, el acompañamiento de personas que han perdido seres queridos por muerte, desde la consulta individual, desde las conferencias y desde la coordinación de grupos de apoyo. Bueno, desde aquí estamos, desde Funerales Los Laureles, eh, a- a- digámoslo, bueno, de esta manera, proponiendo o pues ofreciendo, digámoslo así, una estrategia o una forma de acompañar a las personas que han perdido a sus seres queridos, ¿sí? Nosotros tenemos una unidad de apoyo al duelo que eh, se encarga de ofrecer el acompañamiento grupal los miércoles cada 8 días de 6 a 8 de la noche. Ahí nosotros estamos encontrándonos cada semana y este espacio de conferencia que lo hacemos de manera mensual. Cada 4 sábados nos estamos encontrando acá y estamos intercalando los temas. Hoy vamos a hablar de las generalidades del duelo, cuáles son las fases, cuáles son las tareas, cuáles son los mediadores, algunas estrategias y dentro de un mes vamos a hablar de un tema un poco diferente. Hemos pensado hablar de el COVID y la pandemia y cómo es el duelo frente a la pérdida de seres queridos que han fallecido por causa del COVID. Bueno, una bienvenida para todos y todas. Pues es un honor estar hoy aquí con ustedes, poder compartir esta, esta información. Esperamos que sea de utilidad. Si bien el duelo no es un asunto que se trate única y exclusivamente de lo racional, necesitamos tener una información, necesitamos tener como unas bases, porque eso permite entender que aquello que estamos experimentando no es algo anormal, no es que nos estemos enfermando, no es que nos estemos volviendo locos o que nos esté sucediendo algo raro, no. Eh, el duelo, pues, como lo dije, lo acabo de decir, no es una enfermedad, es un estado y una experiencia. Cuando nosotros perdemos a un ser querido, ese sentimiento, esas reacciones emocionales es lo que llamamos duelo, ¿sí? Ese dolor que estamos sintiendo, pero también el proceso de adaptación o de elaboración que nosotros hacemos para superar ese sentimiento también es llamado duelo. Entonces, cualquier pérdida de un objeto o una abstracción equivalente es lo que nosotros definimos como duelo y asimismo el proceso para su elaboración. Esta es una de las experiencias más dolorosas que nosotros podemos enfrentar a lo largo de la vida y prácticamente todos nosotros, si vivimos lo suficiente, en algún momento vamos a perder a alguien que sea significativo. Es más, desde el nacimiento nosotros estamos enfrentando pérdidas, pérdidas ambientales, pérdidas objetales, pérdidas de habilidades y destrezas, pero de las pérdidas, digamos, o la mayor pérdida que nosotros podemos tener es la de un ser querido. Eh, Cuando nosotros, digamos, estamos en un proceso de duelo, no solamente es el sentimiento, son varias áreas. Hubo dos psiquiatras norteamericanos que clasificaron las situaciones más estresantes que nosotros podemos enfrentar. Entre ellas, las 5 primeras tienen que ver con la pérdida, ya sea la viudez, la separación, el divorcio, la pérdida de la libertad y la pérdida de seres queridos. Entonces, entre estas 5 situaciones estresantes, encontramos pues la muerte del cónyuge, pero también la pérdida de seres queridos. Y cuando perdemos a alguien, se nos altera nuestra parte física,
sentimos dolor en el cuerpo, nos duele el cuerpo. Y eso tiene que ver también porque siendo una situación estresante, nuestro organismo está inundado de unas sustancias como adrenalina, noradrenalina, cortisol, que hacen que sintamos dolor en los hombros o dolor de cabeza, que nos duela el pecho, que tengamos sequedad de garganta, nos den mareos, náuseas y una fuerte opresión aquí, constante, como algo que nos oprime. Esas reacciones físicas son causadas por ese enorme estrés que estamos experimentando y nos va a durar un tiempo, ¿sí? Algo que nos puede ayudar, es algo paradójico decirlo, pero algo que nos puede ayudar a bajar un poco ese nivel de estrés es hacer, ojalá, algo de actividad física, que nos movamos. Pero ¿por qué es paradójico? Porque si uno no tiene ganas de hacer cuando está, si hay algo que uno no quiere hacer cuando está en duelo es ejercicio o moverse, ¿sí? Uno muchas veces más bien quiere estar quieto o aislado, pero bueno, digamos que cuando se van recuperando las fuerzas poco a poco ayuda bastante el que se libere ese exceso de toxinas pues a través de la actividad física. Pero no solamente nos duele el cuerpo, sino que también estamos muy afectados emocionalmente y son una cantidad de emociones que se van moviendo de una a otras de manera pues muy, digámoslo, muy rápidas. Entonces podemos pasar de la tristeza a la rabia, a un sentimiento de culpa, a un sentimiento de frustración, de impotencia, de desesperanza. A veces incluso podemos sentir cierto alivio y ese sentimiento de alivio nos puede generar culpa porque nos cuestionamos el que frente a la muerte de alguien que es muy especial para nosotros, nos sintamos un excesivo y profundo dolor. A veces se tiene la creencia de que siempre que se pierde a un ser querido, tiene que haber un dolor muy fuerte, muy exacerbado. Y no necesariamente es así. Algunas personas eh, pueden estar como con un sentimiento plano. Y ese sentimiento plano puede obedecer a algunas, digamos, características de la personalidad o cómo fue el fallecimiento. Eso lo vamos a ir hablando a lo largo de esta charla. Bueno, hago un paréntesis. Como esta charla es en vivo, la idea es que si ustedes tienen preguntas, las escriban por el chat y en la medida que vamos conversando y vamos adelantando los temas, yo les voy a ir respondiendo las preguntas. Y bueno, eso va a hacer que sea más interactiva para que tengamos como una retroalimentación de lo que estamos aquí conversando. Bueno, entonces les estaba diciendo, cuando nosotros perdemos a un ser querido, ¿cierto? Estamos experimentando un sentimiento de dolor. Ese sentimiento de dolor es lo que llamamos duelo, pero también el proceso para ir superando ese sentimiento de dolor, ¿cierto? Entonces, cuando alguien dice que estamos en duelo, sí, estamos en aflicción, pero cuando decido, me dispongo, considero que puedo hacer algo frente a eso, también estoy en un proceso de elaboración de duelo, ¿cierto? Pero cuando estoy enfrentando esta pérdida, me voy a encontrar con varias situaciones que me duelen, no solamente, por decirlo así, el corazón, la existencia, todo mi mundo se desconfigura, todo mi mundo se desbarata, sino que además me duele el cuerpo, pues la parte emocional, que es como lo que identificamos también muy prontamente, pero además nos va a doler la familia. La familia quiere decir que un dolor familiar quiere decir que no solamente estoy en duelo por mí, sino también por los que están a mi alrededor. Cuando uno pierde a un ser querido, como mínimo hay de 6 a 8 personas afectadas por esa pérdida, ¿sí? Y desafortunadamente quienes se toman, digamos,
mm, o deciden buscar ayuda, a veces es solamente un miembro de la familia y los otros no lo hacen. Entonces, me duele la familia porque, digámoslo con este ejemplo, es un ejemplo que yo les he puesto en las otras conferencias. Fallece mi abuela, ¿cierto? Yo estoy en duelo por mi abuela. Mi abuela es un ser significativo para mí. Yo estoy triste, pero también veo a mi mamá triste. Entonces, ver a alguien que para mí es importante experimentando un sentimiento de tristeza me da tristeza. Yo me encontraba muchas veces que alguien decía, nadie siente lo que yo estoy sintiendo. Entonces, cuando en una velación o frente a la pérdida de alguien, otra persona dice, lo siento, no, usted no lo siente. Sí, sí, es verdad, yo no me puedo meter en tu cuerpo o ponerme en tus zapatos y sentir lo que estás sintiendo, pero si tú eres importante para mí, tu tristeza hace que esté triste. Yo recuerdo, hace muchos años, mi mejor amigo estaba en duelo por la muerte de su abuela. Yo a su abuela nunca la había conocido, pero verlo a él triste me daba también tristeza. Esa es la compasión. A veces nosotros peleamos con, con la empatía del otro, ¿sí? Porque no queremos generar lástima. No, el duelo no se trata de sentir lástima, se trata de sentir compasión y empatía por tu dolor, ¿sí? También me duele lo que a ti te duele, obviamente no de la misma manera. Si, bueno, otro ejemplo, mi hermano pierde a su hijo. Yo estoy en duelo por la pérdida de mi sobrino, pero también estoy en duelo por ver a mi hermano triste que perdió a su hijo. Entonces miren que se va volviendo también un duelo social, un duelo familiar. Nos duele el dolor del otro, ver al otro triste, ver al otro perder a sus seres queridos. También es como dolor social, nos sentimos muchas veces, digámoslo, no apoyados por esta sociedad, ¿sí? Porque muchas veces se vuelve indolente, permisiva, insensible, nos está presionando para que nos sintamos mejor rápidamente, para que no lloremos, porque a veces la sociedad no soporta vernos tristes, vernos afligidos, vernos en llanto. Y eso es porque no se tiene conocimiento, no se tiene cultura de lo que es el acompañamiento del duelo. Parte del trabajo o parte de los objetivos de espacios como este es que las personas se sensibilicen y entiendan que un proceso de duelo tiene, digamos, entre muchas características, cuatro que son básicas, ¿cierto? Y yo pues los invito a que recuerden estas características porque nos va a acompañar a lo largo de todo el proceso. Esas características son que los duelos, pues obviamente son dolorosos, son muy complejos, no son cortos, eso es muy importante saberlo, pero sobre todo, más importante, se pueden trabajar, ¿sí? Son dolorosos, los duelos pues duelen, suena muy obvio, pero es así, son complejos, no son cortos, o sea, duran un tiempo considerable, pero se pueden trabajar. Y eso es como, digamos, algo que podemos tener en cuenta cuando perdemos a un ser querido, porque a veces nos dicen, han pasado 3 meses y todavía estás llorando, ¿cuándo lo vas a superar? 3 meses apenas es el inicio del duelo, ¿sí? Bueno, veo que ya se han conectado algunas personas. Voy a mirar si tenemos preguntas. No, veo que no veo que hayan preguntas. Bueno, entonces, retomando, es un dolor físico, es un dolor emocional, es un dolor familiar, es un dolor social, pero también es un dolor espiritual. Cuando perdemos a un ser querido, nos sentimos
confrontados con nuestras creencias espirituales, con la idea que tenemos de Dios. ¿Por qué me pasa esto si yo no he sido una mala persona? Si yo no le hago daño a nadie, si yo pues, soy bueno, ¿cierto? Me defino como alguien bueno. ¿Por qué, porque acaso será que Dios me está castigando? ¿Será que he hecho algo malo? A veces nos enojamos incluso con la idea que tenemos de Dios. Yo recuerdo el caso de un hombre. Él perdió a su esposa por enfermedad y él estaba muy enojado y fue y tomó el crucifijo de la pared y lo tiró al bote de la basura y dijo, yo no voy a volver a creer en ello. Bueno, haciendo su trabajo de duelo, haciendo su elaboración, logró reconciliarse con la idea que tenía de Dios, tomó de nuevo el crucifijo, lo sacó y lo volvió a poner ahí. Hay una frase que me encontré, es de una psicóloga, Joy Johnson, quien narra una experiencia de alguien conocido que perdió a su hijo en una especie de inundación. El río se llevó el automóvil en el que estaba su hijo y el padre del joven decía, ¿dónde estaba Dios cuando el río arrastró el auto con mi hijo adentro? Y alguien le respondió a este hombre, no sé dónde estaba, pero seguramente estaba sintiendo tanto dolor como el que tú estabas sintiendo. Hay una película, esta es una película que muchas personas en duelo han visto. Es una película que tiene elementos pues, muy valiosos para el tema del duelo, otros pues tienen que ver con la ficción, se llama La cabaña, y en La cabaña aparece también esa pregunta. Hay un hombre que tiene una discusión con Dios, ¿sí? Y él le dice, ¿tú dónde estabas cuando el asesino raptó a mi hija? ¿Por qué permitiste eso? Y la respuesta que le da pues Dios en el personaje que lo está representando es, yo también sentí mucho dolor, ¿sí? A mí también me dolió. Eh, bueno, es muy respetable si alguien en algún momento siente rabia, ese sentimiento es válido y bueno, pues es posible que más adelante pueda haber una reconciliación. Bueno, Paula nos hace una pregunta. Si la pérdida fue por suicidio. Bueno, Paula, vamos a hablar de lo que son los mediadores, ¿cierto? Los mediadores es lo que hace que una pérdida sea más dolorosa que otra. No sé si ustedes les ha ocurrido, por ejemplo, que muchas veces cuando estamos hablando sobre la pérdida preguntamos, bueno, ya habías perdido a alguien antes, ¿cierto? Y algunas veces la respuesta es sí, perdí tal vez a mi abuelo o perdí a un tío, pero esta pérdida me duele más que la anterior. Con el duelo pasa algo, no se trata de uno comparar, ¿cierto? Y decir, es que duele más un hijo, o es que duele más un esposo, o es que duele más, no. La pérdida que yo estoy experimentando es la pérdida más dolorosa, ¿cierto? Y no se trata de descalificarla o decir que porque era la mamá, a ella le duele más, ¿no? Yo como hermano, pues mi dolor también es muy válido. Pero eso tiene que ver con unas características. Vamos a hablar de ellas, ¿sí? Primero que todo tiene que ver con el apego. Muchas veces nosotros criticamos el apego, decimos que el apego es malo. No, el apego no es ni bueno ni malo, es un sentimiento humano, ¿cierto? Además es un sentimiento de conservación y los seres humanos no somos los únicos seres en el reino animal que siente apego por otros, ¿cierto? William Worden, un psicólogo norteamericano, eh, hizo un estudio y él dice que incluso las ostras sienten sentimientos de apego. En las aves nosotros vemos que eh, son muy, pues voy a utilizar esta palabra, muy fieles a sus parejas, son una especie muy monógama y cuando ellos pierden a la compañera empiezan a buscarla por todas las partes donde acostumbraban a estar juntas, ¿cierto? Y
se puede notar en ellas un sentimiento de aflicción, ¿cierto? Entonces, en el reino animal hay sentimientos de apego. En nosotros, ¿por qué no va a haber? Además, cuando nos apegamos al otro es porque es importante para nosotros. Claro, a ese sentimiento de apego hay otro sentimiento que es el sentimiento de amor, ¿sí? Y son dos sentimientos que hacen que cuando el otro fallece nos duela. Yo lo llamo como una esfera de realidad, es decir, entre más significativo sea el otro, entre más cercano esté a mi realidad, pues obviamente me va a doler más. Puedo poner un ejemplo en relación al apego. Mi hermano, pues es el ejemplo clásico. Mi hermano, digamos, vive en Europa. Se fue cuando yo tenía 2 años. Es mi hermano mayor. Es parte de mi familia, es parte de mi realidad. Pero él estando en Europa, al fallecer, pues me va a doler, claro. Es mi sangre, es mi familia. Para mí él es importante. Pero yo lo veía a lo sumo cada 5 años, nos hablamos por teléfono muy poco, pues él tenía una vida por allá, pues sí, es significativo, pero si quien fallece es un amigo de toda la vida, un amigo de la infancia, un amigo que me acompañó en el colegio, hicimos travesuras, crecimos juntos, montamos una empresa juntos, él fue el padrino de mi hijo o el padrino de mi matrimonio, pues el amigo de la infancia, si él fallece, claro, el sentimiento va a ser mucho más fuerte. Y alguien dirá, pero es un amigo, no es de tu familia. Es que el duelo no es un asunto de parentesco, no es un asunto de consanguinidad, es un asunto de significado, es también bueno, Freud lo decía de investidura libidinal, ¿cierto? Lo que yo pongo en el otro, ese sentimiento. Aquí caben incluso las mascotas, ¿sí? Antiguamente, bueno, antiguamente no, hasta hace un tiempo las personas tenían una expresión y era, es que yo acaso enterré un perro, ¿sí? Cuando alguien criticaba un poco la intensidad de su dolor y el otro respondía, es que yo no enterré un perro. Claro, nos hemos dado cuenta que afortunadamente ya se le está dando la importancia a este duelo también, que muchas veces había sido como muy menospreciado, de que perder a un animal de compañía es también muy doloroso. O sea, es un duelo muy, muy intenso. Incluso son seres que nos ofrecen apoyo emocional, ¿cierto? Ahorita incluso las aerolíneas están permitiendo que las personas viajen con sus animales de compañía y pues se requiere pues una carta y algo que dé cuenta de que efectivamente esa persona necesita esa mascota para su bienestar psicológico, ¿cierto? Entonces no hay que menospreciar esos duelos, pero ya sabemos que a mayor significado, a mayor apego, a mayor amor, pues va a haber mayor dolor. Hay otro de los mediadores y es el que tiene que ver con mi personalidad. Si yo soy una persona introvertida, si yo soy una persona que me aíslo, si yo soy una persona que, digamos, no busco ayuda, si pretendo ser muy autosuficiente, muy independiente, pues claro, pues la forma de vivir la pérdida va a ser diferente. En los hombres ocurre muchísimo que tenemos una idea, ya ha ido cambiando afortunadamente, de tener que ser el macho. O sea, nosotros somos el macho man y tenemos que ser el pilar y mostrarnos fuertes. Eso es un desgaste innecesario. ¿Quién dijo que por expresar mis sentimientos soy débil? El duelo no es un asunto de fuerza o de debilidad, no es un asunto de valentía o de cobardía. En estos días me encontré una palabra que me pareció muy acertada para hablar de un sentimiento a la hora de enfrentar el duelo, y es la palabra coraje. La persona que utilizaba esta palabra decía que coraje en su raíz, en su etimología, está formada también de la palabra corazón. Entonces,
me hizo más resonancia esa palabra. Si queremos hablar de qué se trata el trabajo del duelo, pues digamos que de tener coraje, de tener corazón, ¿cierto? Entonces, no nos inhibamos nuestra emoción. No pensemos que el otro requiere de mí una roca que sea una roca. No, eso nos va a aislar. Y a mí me va a hacer sentir mucho más, eh, pues mucho más agotado, porque mantener un rostro de serenidad cuando por dentro estoy totalmente quebrado es muchísimo más difícil. Claro, pero cuando estamos hablando de la personalidad, también estamos hablando de la edad. ¿Cuál es mi edad? ¿Sí? Ah, en el proceso del desarrollo, pues yo voy a ir adquiriendo ciertas experiencias, ¿sí? Y no es igual si yo pierdo a un ser querido cuando soy un niño, y si soy un niño de 2 años, de 5, de 9, un adolescente, ¿cierto? Eso va a ser distinto porque mi representación o mi entendimiento de la muerte va a cambiar con la edad. Hace un mes nosotros hicimos una conferencia que era precisamente sobre el duelo en los niños. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad aquí en el Facebook, está grabada esa conferencia y pues, la pueden ver, incluso si a partir de ella les surgen preguntas, pues las podemos ir conversando más adelante. Entonces, tengamos en cuenta la edad o la etapa del desarrollo o en el ciclo del desarrollo en el que me encuentro. Si soy un niño, digamos, mi respuesta ante la muerte no va a ser igual si soy un adulto o si soy un adulto mayor, ¿cierto? Imaginen ustedes, por ejemplo, yo ser un adulto mayor, perder a mi pareja con la que conviví por 65 años. ¿Sí? 65 años con esa persona al lado, sintiendo su olor, sintiendo su voz, sintiendo su calor, su tacto, y ya esa persona no está. Y yo con 80 años, pues me tengo que enfrentar a la vida, al mundo, sin el otro, que fue mi apoyo durante muchísimo tiempo, ¿cierto? Y ya pues eh, los recursos que tengo, las rutinas son muy diferentes. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que la respuesta ante la pérdida va a depender de el apego, la personalidad, pero también tiene que ver con las circunstancias de la muerte. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, de la pregunta que nos hacía Paula, el suicidio. Nosotros tenemos, digamos, o más bien se habla de 4 o 5 formas en que puede ocurrir la muerte. ¿Sí? Hablamos de la muerte natural, que tiene que ver las muertes por enfermedad, ¿cierto? Que puede ser anticipada o súbita. Cuando la muerte es anticipada, es decir, mi ser querido está mm, atravesando por una enfermedad larga, ¿sí? Una enfermedad terminal, yo tengo la oportunidad de acompañarlo, pues ahorita por temas de pandemia eso se ha complicado muchísimo, pero cuando mi ser querido está hospitalizado y si pues no hay pérdida de conciencia, digamos, resolver ciertos asuntos, se puede pedir perdón, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos quedamos con la sensación de que hicimos algo mal o que no hicimos lo suficiente. Y en ese duelo anticipatorio se puede dar la oportunidad de no dejar asuntos pendientes o poder cerrar la mayoría de los asuntos y hacer una despedida, digamos, lo más tranquila. Además, ese proceso anticipatorio de cierta manera nos va allanando, nos va como que a, permitiendo atravesar varios de los sentimientos de lo que va a ser el duelo. No digamos que nos va preparando porque cuando efectivamente ocurre la pérdida de este ser, pues claro, es como una ruptura. Mi vida viene, ¿cierto? Ocurre,
la pérdida, mi vida va a ser otra. Yo no voy a ser el mismo. Cuando yo pierdo a un ser querido, tengo, pues puede parecer un poco reduccionista, dos caminos, ¿cierto? Uno, volverme una persona muy miserable, pues es una palabra que yo sé que puede ser muy fuerte, una persona muy desgraciada, o puedo ser una persona que me transforme, que crezca a partir de la pérdida. Aprovecho aquí para decir algo que aprendí hace muchos años cuando recién comencé con la clínica del duelo. Era una frase que decía un médico y era que cuando tú pierdes a un ser querido, tú no estás firmando un contrato para ser desgraciado o para ser infeliz el resto de tu vida. Y me parece que eso es muy sensato. O sea, perder a un ser querido no me está condenando a mí a ser infeliz, ¿cierto? No es un compromiso con el duelo que yo tengo que llorar y bueno, y estar mal por el resto de mi vida. La idea es rendirle un homenaje a esta persona, a este ser, pudiendo vivir mi vida, ¿cierto? Pero a veces nos genera un profundo sentimiento de culpa el no sentirnos tristes, ¿cierto? Como que si lo estuviéramos olvidando, como si nuestro amor por ellos no hubiese sido lo suficientemente grande. Pero no es eso, es que pues nos estamos transformando y nos estamos recuperando. Bueno, cuando la muerte es súbita, claro, nos toma por sorpresa, es un impacto. Mi ser querido sale a trabajar, pues está bien y recibo una llamada telefónica donde me dicen acaba de sufrir un infarto, un ataque cardíaco, él ha muerto. Esto le pasó a una paciente que la llamaron de la empresa a decirle pues que su esposo había fallecido y ella pues no podía darle credibilidad a esas palabras, pues si él salió normal a trabajar. Eh, Esa muerte, pues claro, nos sorprende, nos deja sin asidero. Yo recuerdo que hace un par de años un colega, un hombre que tenía pues la misma edad que yo, estudiante de psicología también, no fue a clase y preguntando pues qué había pasado con él, nos dijeron que había muerto por un infarto y uno dice, pero ¿cómo así? Un hombre joven, un hombre saludable, estudiante de psicología. El impacto fue como de incredulidad. Entonces eso es la muerte natural, súbita o anticipada. Pero también nos ocurren pérdidas que pueden ser por accidente. Y esos accidentes pueden ocurrir porque a veces la persona es responsable del accidente, pues digamos que yo, bueno, voy a decir algo, voy a hacer un trabajo de altura, no utilizo la línea de la vida, que es un cable pues con el cual yo puedo evitar caerme de esa altura, pues y uno ve muchas personas lavando tejados, arreglando techos sin ningún soporte y pues, se cae y muere y uno dice, pero ¿por qué no te protegiste? O la persona que toma su automóvil, no se pone el cinturón de seguridad, conduce a altas velocidades, se choca y muere. Y uno dice, pues si hubiese tenido el cinturón de seguridad, tal vez no hubiese fallecido. Pero también ocurre que a veces los accidentes son provocados por otros, ¿cierto? Mi abuelo va caminando por la calle y pasa un motociclista a una alta velocidad y lo arrolla. Entonces, cuando ocurre un accidente, vamos a tener sentimientos de rabia porque mi ser querido no se cuidó o porque el otro no puso cuidado, ¿cierto? Y esos sentimientos van a buscar un culpable. Y cuando nos aparece la culpa, nos obstaculiza muchísimo el que podamos elaborar la pérdida. Porque si el otro, al quien yo llamo culpable, conductor, médico, sí, o esta otra persona que yo pienso que fue el responsable de la muerte, no, digamos, no paga o no, pues no sufre también lo que yo estoy sufriendo, yo no voy a descansar.
Y eso también se experimenta, por ejemplo, cuando es un homicidio. Cuando es un homicidio, viene la rabia, porque alguien se siente con el derecho de quitarle la vida a mi ser querido. No hay nada que debiera justificar el que el otro asesine a alguien que para mí es importante. O sea, ¿qué puede justificar matar a un ser humano? ¿Sí? No, no debería existir esos actos entre nosotros, pero desafortunadamente existen y de forma pues muy, muy común. Entonces, frente a un homicidio, pues viene pues puede venir la rabia, puede venir pues como un deseo de justicia, puede venir un sentimiento también de impotencia. Y aquí pues viene también el suicidio que nos trae un montón de preguntas. Frente al suicidio nos preguntamos por qué no pidió ayuda, por qué lo hizo, por qué no me di cuenta, ¿cierto? Pero además de todas esas preguntas que muchas veces no van a tener respuesta, va a venir también el estigma social, porque alrededor del suicidio hay un estigma. ¿Cómo habrá sido cómo habrá sido la vida de esta persona que decidió suicidarse? Pero esos son prejuicios, ¿cierto? Muchas veces son prejuicios sociales y nosotros mm, evitamos hablar de que mi ser querido murió por suicidio para evitar ser juzgados. Miren, allá va la viuda del hombre que se suicidó. ¿Quién sabe qué vida le había dado que él optó por eso? Pero no hay que dejarnos atrapar por esas ideas. El suicidio es un acto que el otro comete muchas veces porque tiene un profundo dolor y no encuentra otra forma para liberarse de ese dolor que no sea la muerte. Sin embargo, pues, una forma en que podríamos definir el suicidio es que el suicidio es la imposibilidad de cualquier posibilidad. Es decir, cuando se comete el acto suicida, ya no hay nada, ya no hay ninguna otra opción, ¿cierto? Mientras estemos vivos, es posible que hayan opciones, hay, hay herramientas a las que podemos recurrir, pero nosotros como dolientes, cuando perdemos a un ser querido por suicidio, algo que podemos hacer, obviamente no es algo que, pues, que se haga de la noche a la mañana, nada en un proceso de duelo se hace de la noche a la mañana, es lograr separar la causa de la muerte del hecho de que mi ser querido murió. Muchas veces nos enfocamos en la causa de la muerte, ¿cierto? Pero ¿por qué? Y yo no me di cuenta. Todas esas preguntas de las que estábamos hablando. Pero a mí lo que me duele es que murió, ¿cierto? Ese es el punto central, que ya no está y que yo anhelo que esté. Pero si yo me quedo aquí en todas esas preguntas, me enredo, caigo como en una especie de telaraña, por así decirlo. Entonces, es un trabajo, pues sí se puede hacer, ¿cierto? Yo he conocido casos de personas que han perdido a sus seres queridos por suicidio y han logrado hacer una elaboración, un trabajo. Pues voy a citar un caso, pues este sí obviamente no ha sido de primera mano, pero nosotros hemos escuchado pues la experiencia de la escritora Piedad Bonet, quien tiene un texto que tituló Lo que no tiene nombre, ¿sí? A propósito de la muerte de su hijo, quien murió por suicidio. Y es un texto al que podemos, pues, recurrir a la hora de, de leer sobre las experiencias de otros y lo que ha sido para ese otro atravesar esa experiencia. Pero sí, sí se puede hacer algo con ello. Entonces, no vamos a decir que no es complejo, lo es, pero tiene esa opción, ¿cierto? Y entre los mediadores también vamos a encontrar dos elementos más. Uno es lo que tiene que ver con los recursos con los que yo cuento, tanto internos como externos, y con las crisis concomitantes. El duelo es algo que nadie va a hacer por mí. Pero eso no quiere decir que yo lo tenga que hacer solo. Es una frase que yo repito con mucha frecuencia para invitar
a que las personas que estén en duelo se den la oportunidad de buscar ayuda. O sea, nadie va a cargar mi duelo, pero si yo busco ayuda, pues se va a facilitar, ¿cierto? No es que se vaya a hacer más rápido, pero cuando yo, por ejemplo, asisto a un grupo de apoyo y escucho a otros, me doy cuenta de que yo no soy el único que está pasando por esto. Me doy cuenta de que hay otras personas que también han sentido mucho dolor y que están haciendo algo para superar ese dolor, ¿cierto? Y esas personas me van a escuchar, me van a compartir sus estrategias, me van a compartir su experiencia. Y eso va a hacer que pues, yo pueda incorporar esas herramientas a mi vida. ¿Sí? Por ejemplo, esta charla es una forma también de acudir a un recurso externo, saber que el duelo es un proceso, que no es una enfermedad, que se puede trabajar. Llevarme esa idea, que es la intención principal de esta charla, que al terminar ustedes digan, bueno, el psicólogo que dijo que esto se puede trabajar, que esto no va a ser para toda la vida. Miren, algo que yo trato de como de confrontar es la idea de que esto no se puede superar. Yo la escuché mucho cuando nosotros comenzamos con el grupo de apoyo en noviembre, escuchaba con mucha frecuencia a los asistentes, no, es que esto es para toda la vida. Sí, mi ser querido va a estar muerto para toda mi vida, eso es verdad, pero lo que yo estoy sintiendo en este momento no necesariamente tiene que ser igual por el resto de mi vida. Y yo no necesariamente no voy a ser el mismo hasta que yo muera, ¿cierto? Puedo crecer, que fue lo que les dije ahorita. Entre los recursos externos también vamos a encontrar que pues, está la literatura, les acabo de referir el texto de Piedad Bonet, ¿cierto? Lo que no tiene nombre. Hay otros textos a los que uno puede recurrir, hay muchos, ¿cierto? Algunos son muy buenos, otros pues son un poquito más básicos, pero igual algo puede encontrar ahí uno de ayuda. La música, el cine, ¿cierto? Eh, los hobbies, el ejercicio, son recursos, el trabajo en el cual yo puedo hacer que mi energía no esté únicamente enfocada en el dolor y el dolor, ¿cierto? Como que pueda poderla dirigir a otros objetivos. Y cuando hablamos de crisis concomitantes o crisis recurrentes, quiere decir que a veces no solamente es la pérdida de un ser querido. Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, nos hemos encontrado que hay personas que pierden no solo a un miembro de su familia, sino a varios, incluso amigos importantes, amigos significativos, y entonces en poco tiempo se están enfrentando muchas pérdidas. Y entonces, claro, eso tiende a desbordarme, ¿sí? Si yo estoy en duelo por alguien y a eso se suma la pérdida de otra persona, claro, eso, el dolor va a crecer. Y hay una particularidad con el duelo y es que el proceso no es uno para todos, es uno para cada uno. No es como cuando a mí me duele la cabeza, me duele la espalda, la rodilla y me tomo una acetaminofén y eso me va a quitar el dolor en todas partes. No, yo tengo que hacer el duelo por cada uno de estos seres. ¿Por cuál empiezo? Por el que más me duele. Yo haría la pregunta, bueno, perdí a mi abuela, perdí a un tío, perdí a un amigo. ¿Cuál de ellos tres es más importante? Ah, pues mi abuela. Me voy a centrar en mi abuela y lo que yo vaya trabajando de elaboración por el duelo de la abuela, claro, me va a servir para hacer el duelo por el amigo, el duelo por el tío. ¿Sí? Bueno, hay preguntas. ¿Tienen algún comentario? Bueno, Paula. mmm, Frente a la pregunta del suicidio, pues ahí pues te di unas cuantas pautas, ¿cierto? Recuerda, separar la causa de la muerte del hecho de la muerte. Y a veces uno también piensa que cuando una persona se suicida, uno mismo juzga y dice, ¿fue muy valiente o fue muy fuerte? No, es un asunto que tiene que ver con
pues a veces el libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos es una decisión. Alguien decía alguna vez, yo no comparto tu decisión, pero la respeto, ¿cierto? O sea, tú en el uso de tu autonomía tomaste esa elección y bueno, causa, causa mucha tristeza. Tenemos una pregunta también de Lina que nos dice que escuchar canciones tristes de partida incrementa el dolor y se puede sufrir de depresión después de perder a un ser querido. Bueno, Lina, mm, esto tiene que ver con las atmósferas, ¿sí? Hay un estudio que es del doctor Masaru Emoto. Hay un estudio que en algún tiempo estuvo por ahí por internet y era que este japonés observaba cómo era la reacción del agua, la reacción microscópica del agua frente a ciertas palabras y frente a cierta música, ¿sí? Entonces, cuando, por decir algo, al agua, tú le decías palabras hostiles, agresivas, te odio, eres fea, eres estúpida, muérete, púdrete. La estructura del agua se distorsionaba y hacía como una forma desarmónica. Pero en cambio, cuando tú al agua le decías palabras como te amo, gracias, ¿sí? Palabras más amables, la estructura era armónica, como una especie de mandalas, ¿sí? Quienes han tenido contacto con las plantas saben y dicen que hablarles a las plantas hace que se pongan más bonitas, ¿cierto? Siendo las plantas unos seres vivos, pues como que responden al amor que se les está dando. Si yo le pongo música metálica, música pesada, esa grotesca, de voces pues así muy desgarradas, las plantas como que se van a empezar a marchitar. Si yo le pongo una música más digamos, más sutil, como la música clásica, Beethoven, Mozart, ellas como que se van a poner más bonitas. La música va a generar en nosotros una vibración. Entonces, si yo tengo una intención que es pues conectarme con mis sentimientos de tristeza, pues puedo recurrir a músicas tristes, ¿cierto? Pero si yo lo que pretendo es encontrar un consuelo, pues puedo recurrir a música más motivadora. Nosotros en el grupo, hace unas 2 semanas, 3 semanas, hicimos una actividad precisamente con la música y la invitación era que cada uno de los que estaban ahí en el grupo propusiera una canción que le generaba consuelo, ¿cierto? Recuerdo, por ejemplo, Sumérgeme, recuerdo la canción de Tercer Cielo, bueno, se me escapa el título en este momento, y eran canciones pues claro, me conectan con la nostalgia, pero no son tan desgarradoras. Hay otras, bueno, pero hay otras que son canciones que pues uno las escucha y claro, es como para uno sentirse incluso muy culpable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a elegir a la hora de yo, de qué me quiero rodear, de qué me quiero nutrir? Con el tema de las atmósferas también está lo que yo veo en la televisión, lo que yo leo, cómo me visto, ¿cierto? Si yo me visto, a ver, alguien puede elegir vestirse de negro y ponerse un luto y decir, es que yo me voy a vestir de luto porque esa es la emoción. El color negro, psicológicamente, pues tiene unos efectos. Hay, bueno, alguien dirá, es un color elegante, me hace ver más delgado, etcétera, pero también es un color que está asociado a la tristeza, al dolor, ¿sí? No quiere decir que no lo pueda usar, pues si es lo que sientes, adelante. Yo acompañé una vez una viuda que dijo, yo me voy a poner el luto un año.
¿sí? Y ese es el luto que yo voy a usar. Acabándose el año, empezó a ir haciendo la transición a medio luto a volver a usar color, ¿cierto? Pero imaginen este escenario. Yo estoy en mi habitación, la cortina está cerrada, yo no me he bañado, hay polvo en los muebles, hay unos platos de comida con comida descomponiéndose, el lugar huele mal. ¿Qué vibración o qué resonancia va a tener eso en mí? Eso va a reforzar ese sentimiento de malestar, ¿sí? Yo siento dolor, pero además el ambiente está reflejando ese dolor. Pero también, pues puedo cambiar el escenario, abro las cortinas, dejo que entre el sol, que entre el aire, hay orden, me está doliendo. O sea, el hecho de que mi cuarto esté ordenado no quiere decir que no me duela, pero hay una resonancia, hay una vibración diferente. Yo a veces, poniendo orden afuera, puedo hacer de eso un acto o un ritual para, de cierta manera, poner un trabajo interno, ¿cierto? A veces, por ejemplo, con las pertenencias de los seres queridos, nos cuesta desprendernos de ellas. Sentimos que si yo regalo la ropa o si yo regalo sus cosas, es como si lo estuviera echando de mi casa, ¿sí? Como si lo estuviera traicionando, como si él ya no me importara. Pero no, eso es un ritual. Miren, algo muy bonito que yo encontré en una viuda. eh, Fue que ella tomó la ropa de su esposo, la lavó, la aplanchó, la dobló y la dispuso para donarla, para entregarla a otras personas. Fue un acto, fue un ritual que ella hizo. O sea, ese acto de cogerla, lavarla, plancharla, pero ya tenía en su mente claro que la iba a regalar. Y fue un acto, claro, cuando ya la regaló le dio mucha nostalgia y lloró, pero permitió que esas cosas siguieran como un curso, ¿cierto? Cuando nosotros estamos, digamos, enfrentándonos a esta elección, no hay que presionarse, ¿cierto? ¿Qué hago con las pertenencias de mi ser querido? Cuando tú te sientas listo, pues puedes soltarlas, puedes regalarlas. Mientras tanto, puedes hacer un ejercicio. Uno es, por ejemplo, coger cosas tuyas que tú sientas que ya no necesitas y las vas sacando, ropa, papeles, como para experimentar ese sentimiento de soltar, de dejar ir. Luego puedes coger las cosas de tu ser querido y distribuirlas en tres cajas. La primera caja es donde tú vas a poner aquello que tú estás totalmente convencido de que vas a regalar. Ahí pones lo que tú dices, esto lo regalo. La tercera, no les he hablado de la segunda, la tercera es donde vas a poner lo que tú dices, no, esto absolutamente no lo voy a regalar. Ya la segunda caja es donde yo pongo aquello que no estoy seguro si conservo o si regalo, ¿cierto? Entonces, en la primera, lo que sí voy a regalar, en la segunda, lo que todavía no estoy seguro, y en la tercera, lo que sí, por ahora no. Y voy soltando. Hay un capítulo de una serie, no sé si todavía esté en las redes sociales, no recuerdo ni siquiera el título de la serie, es una mujer que se llama Mari Kondo y es japonesa también. Los japoneses tienen una relación con los objetos de mucho respeto, sobre todo ellos desde el sintoísmo. eh, Tratan los objetos con respeto, ¿cierto? Agradecen el servicio que los objetos le están prestando. Y ella, hay un capítulo muy especial, pues ojalá podamos verlo en el grupo de apoyo que estamos coordinando. Eh, Hay una mujer que pierde a su esposo, pues también, y tiene la habitación con todas sus cosas. Y llama a esta mujer para que le ayude a hacer un acto simbólico, ritual de despedida. Entonces empieza a ordenar las cosas y aquello que ya no necesita y que su esposo obviamente tampoco necesita, lo dona, lo regala a la caridad, ¿cierto? Y eso es un acto también pues muy humano, muy social, ¿cierto? Muy generoso poder hacer que esos objetos continúen prestando un servicio. Yo recuerdo que una mujer en una ocasión
no quería soltar unos armarios que su papá le había hecho, porque para ella eran muy importantes. Pero esos armarios lo que estaban haciendo era amarrarla, atarla. Pues parte de su trabajo de duelo fue poder permitir que otras personas se sirvieran de ellos. ¿Sí? Bueno, eso es con lo de la música, ¿cierto? Bueno, ya que nos pregunta sobre el sentimiento de culpa, bueno, ya que en el duelo tenemos muchos sentimientos: tristeza, rabia, culpa, frustración, impotencia, emancipación, ¿sí? Anhelo, etcétera. Son muchos y uno va cambiando de uno al otro rápidamente. Hay dos sentimientos de estos que les acabo de decir que son grandes obstáculos, dificultan mucho la elaboración del duelo. Uno de ellos es la rabia. Hay un cuento que dice que la rabia muchas veces es una tristeza disfrazada, ¿cierto? En una ocasión, la rabia y la tristeza se fueron a tomar un baño y estaban en el lago, pero la rabia salió primero que la tristeza y salió muy apurada y no se fijó en las ropas que se había puesto y entonces se puso la ropa de la tristeza. Cuando la tristeza salió, no pudo encontrar sus ropas y no le quedó más opción que ponerse la tristeza de la rabia. Entonces se dice que muchas veces cuando alguien está enojado es porque detrás de ese enojo hay una profunda tristeza. La rabia, el enojo, obstaculiza mucho el duelo, porque hasta que esa rabia no se extinga, hasta que esa rabia no se canalice, pues mi duelo no va a fluir, porque estoy centrado digamos, en que eso se, digamos, se aplaque, en que haya una forma de que eso se satisfaga, si eso es como un fuego que va devorando todo a su paso. Y la culpa es algo que sí es un lastre enorme, es como un ancla que tenemos amarrada a nuestra alma que no nos permite avanzar. Y la culpa tiene muchas características. Puede ser racional o irracional, ¿cierto? O si queremos llamarla lógica o ilógica. Es decir, una culpa irracional. Yo ahorita les hablaba cuando estamos explicando el tema de las causas de muerte, la muerte por accidente. Una mujer en alguna ocasión se sintió muy culpable de la muerte de su esposo porque no le dijo que se pusiera el cinturón de seguridad. Siempre que ellos se despedían, ella le recordaba: ponte el cinturón de seguridad. El día que él murió, por causas de la vida, pues había mucha prisa, ella no le recordó que se lo pusiera y él salió en su automóvil y se accidentó y murió. Entonces ella decía: es que fue mi culpa por no haberle recordado eso. No, no fue culpa de ella. El esposo, siendo un hombre adulto, conductor, pues sabía que el cinturón de seguridad era algo que era su responsabilidad, no de su esposa, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos responsabilizamos de las cosas del otro. Esta mamá le compra al hijo una motocicleta, el hijo sale en ella para el trabajo o va a pasear, se accidenta. Claro, si yo no le hubiera facilitado el dinero para la moto, si yo no se la hubiera regalado, él no se hubiera muerto. Él se hubiera comprado la moto, créanme. Cuando un chico dice quiere una moto, se la compra. Eso difícilmente se lo saca de la cabeza. ¿Sí? Y así hay muchos ejemplos donde hay culpas irracionales. Es que yo debía haber hecho o dicho. O por el contrario, yo hice o dije, ¿cierto? Esas son como esas trampas de la culpa. Es que yo hice o dije, o yo no hice o no dije. Y la culpa racional, pues claro, es algo que ocurre cuando yo sí soy responsable. Un ejemplo: me emborracho, cojo mi automóvil, conduzco y atropello a alguien. Claro, yo, de por sí conducir es una actividad que es peligrosa. Legalmente, conducir es una actividad de alto riesgo. Y a eso le sumo consumir licor y pues causó la muerte de una persona. Ahí yo soy responsable y debo lidiar con esa culpa. Entonces, algo que yo puedo hacer con la culpa es confrontarla. Ella va a estar ahí, va a estar, pero ojalá no la alimentemos para que no crezca, porque eso es como sí, es como un dragón, pues podemos utilizar esta metáfora que se va alimentando y yo cada vez puedo
darle más y más y más comida para que ella se vuelva más grande. Y claro, ¿qué viene con la culpa? Con la culpa viene un efecto o una consecuencia, y es que cuando yo soy culpable, merezco un castigo. Y el castigo es ser infeliz o sufrir o pues cargar todo el dolor, porque como yo soy culpable, me lo merezco. Y a veces nosotros cargamos culpas muy antiguas sin darnos cuenta. Muchas de las cosas que nosotros trabajamos en psicología son culpas irracionales. Ah, es que yo me siento culpable de haber nacido, por ejemplo. Es que yo le arruiné la vida a mi mamá por venir al mundo. Sí, y cosas así por el estilo. La culpa es mala compañía en el duelo, la verdad. Pero ahí está. Es muy rara la vez en que no nos acompaña. Bueno, vamos a hablar un poquito de las fases, ¿de acuerdo? Y ya voy respondiendo las otras preguntas que tenemos acá. Tenemos otras preguntas, ya vamos a ir hablando de ellas. El duelo tiene unas fases. ¿Por qué les voy a hablar de las fases? No porque yo me tenga que preocupar por cuál fase o en qué fase de duelo estoy. No, porque el duelo no es un proceso lineal, como cuando nosotros vamos a la primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y pase a bachillerato. No, el duelo yo lo veo más como una espiral, ¿cierto? Porque a veces nosotros podemos sentirnos tranquilos y volver a sentirnos muy afligidos, ¿cierto? Entonces uno a veces puede decir, ay, es que me devolví. Mm, yo me devolvería, si yo fuera en una forma lineal, sí me regresaría. Pero como esto no es lineal, sino que es más bien como una espiral, claro, yo puedo volver a pasar por sensaciones que ya he experimentado, ¿cierto? Y esas sensaciones de aflicción muchas veces se activan por una fecha especial, por un olor, por un lugar, por un sonido, por una canción, como lo que nos está compartiendo ahorita la compañera, ¿cierto? Yo puedo estar por una comida incluso. Recuerdo a alguien, una amiga muy especial, que su abuela preparaba los frijoles, ¿cierto? Nosotros como antioqueños somos muy de los frijoles, y ella preparó frijoles, hizo la receta como su abuela le había enseñado, y cuando se mandó la primera cucharada, la cogió la nostalgia. Sabían como sabían los frijoles de mi abuela. Ahí mismo el corazón se arruga, ¿cierto? Eso como que nos pasa. No quiere decir que no estemos elaborando el duelo, nos activa memorias nostálgicas. Pero entonces, estas fases es para que entendamos que el proceso de duelo es un proceso dinámico, es un proceso que se mueve, que cambia, no es estático. Al principio vamos a experimentar una fase que es la de shock y negación. Lo que hablamos ahorita, esa sorpresa, ¿sí? Yo recibo la noticia, lo primero que yo voy a experimentar es incredulidad. Eso es un sueño, eso no puede ser cierto. Lo que usted me está diciendo es una broma pesada, no puede ser verdad, ¿cierto? Entonces, yo incluso voy a pensar que mi ser querido está en la clínica o está de viaje o que va a regresar. Ahorita con el tema del COVID, la aceptación de la realidad de la pérdida se ha complicado mucho porque muchas veces no podemos ir a despedir a nuestro ser querido, no lo podemos ver en el ataúd, no podemos constatar que efectivamente es él, ¿cierto? Eso nos, nos genera un bache en la elaboración, porque la presencia del cuerpo nos corrobora esa realidad, ¿cierto? Y al no tenerla, nos queda como algo faltando. Nosotros necesitamos verlo. Ustedes saben que las madres de la Plaza de Mayo, las madres de la Candelaria, estas que reclaman que les regresen a sus hijos, así sea un huesito, lo que están reclamando es también la certeza de que él murió, porque cuando no tenemos certeza, nos quedamos como en un limbo, por así decirlo. De los duelos más complejos que yo he acompañado son los duelos por desaparición forzada. Si yo no tengo una evidencia que me corrobore que efectivamente él murió, yo a veces
no encuentro la manera de poder hacer el duelo. Entonces, sí, en ese choque y negación, ver el cuerpo, hacer los rituales, la velación, la misa, las novenas, me ayuda a aceptar eso. Cuando nosotros estamos en esa fase de, de negación, pues poco a poco vamos a ir asimilando lo que ha sido la pérdida, ¿cierto? Hay algo que se llama el principio de realidad. No me llama, no viene, no lo vuelvo a ver y eso me va a poner los pies un poquito en la tierra. Cuando estoy en negación, no es de extrañar que tenga una anulación psíquica. La anulación psíquica es que puedo estar como ido, como que se me cierra el entendedero, como que las personas me hablan y yo no recuerdo qué me dijeron. Pudieron haberme acompañado, me pudieron haber llamado y yo olvidar que lo hicieron. Yo puedo llegar al centro de la ciudad, hacer una vuelta y llego y me bajo del autobús y me siento perdido. Yo, caramba, ¿yo a qué fue que vine al centro? Cojo el celular, una paciente me dijo que cogió su celular y lo metió al horno microondas y lo prendió incluso. Caramba, o las gafas, ¿dónde están? Y las tengo sobre la cabeza. Sí, uno parece como torpe, pero no es que sea torpe, es que está como desconectado, ¿sí? Eso es una anulación psíquica, una despersonalización. Una anécdota un poco graciosa de una mamá, ella iba en el bus y al frente ella veía que una señora la miraba. Y ella decía, ah, pero señora, ¿qué es tanto lo que me mira? Y la señora la miraba, y era que no se había dado cuenta que lo que tenía al frente era un espejo, estos vidrios que están detrás de la silla del conductor, y era su propio reflejo lo que la estaba mirando. O sea, no se alcanzaba a reconocer a ella misma. También vamos a tener estas oleadas de angustia de las que estábamos hablando, ¿cierto? Son como corrientazos que me golpean por lo que les decía, un olor, un sonido, una comida, alguien me pregunta por esta persona, yo estoy en mi casa haciendo mis labores, recibo una llamada telefónica, es tan amable el señor, la señora X, y resulta que esa persona era mi padre que acaba de morir hace 8 días, hace una semana, o cuando me llaman de la clínica a decirme, es que ya le vamos a hacer el examen a su abuela, no, pero es que mi abuela ya no necesita el examen, acaba de fallecer, pum, eso activa de nuevo el dolor. Y en esta fase también nos vamos a encontrar los síntomas físicos de los que estábamos hablando, ¿sí? Eh, Dificultad para conciliar el sueño o, por el contrario, que voy a dormir en exceso, ¿cierto? Clinofilia, creo que es que se llama, que es estar en la cama todo el tiempo. Pueda tener también alteraciones en la conducta alimenticia, pueda sentir esa presión, ese dolor de cabeza. Las defensas me pueden bajar y si no tengo enfermedades pueden aparecer y si las tengo, esas se pueden intensificar. No descartar un chequeo médico. Y bueno, como les dije ahorita al principio, si es posible hacerlo como parte de su trabajo, de su proceso de elaboración, caminar, ¿cierto? Voy a caminar o, bueno, no tengo la energía, la disposición para caminar, pues puedo recurrir a otras opciones como contratar una sesión de masaje o acupuntura. Pues algunas personas recurren al Reiki, la reflexología. Bueno, algo que tú sientas que permite bajar ese exceso de estrés. Bueno, la segunda fase que nosotros nos vamos a encontrar es ya la conciencia de la pérdida. La conciencia de la pérdida es cuando yo pongo los pies de cierta manera en la tierra. Eso viene unos meses después. No vamos a hablar de cuánto dura cada fase porque alguien dirá, bueno, el psicólogo dijo que la primera fase dura tantos meses y yo empiezo a contabilizar. Bueno, me faltan 2 semanas para que termine la primera fase. No funciona así. Porque, como lo dijimos, cada persona es diferente, cada tiempo, el tiempo de cada persona es diferente. En esta fase segunda, que se llama conciencia de la pérdida, pues es probable que sienta una mayor soledad,
que sienta que no voy a ser capaz, que esto me está superando, es un sentimiento pues real. También puedo sentir que eh, puedo perder a otros seres queridos, la ansiedad de separación, que mi hijo salga ahorita con las marchas, ese miedo de que algo le suceda, llámame, repórtate constantemente o mejor no salgas a la calle porque ya no es la pandemia, sino también que es el orden público, sino que también es la violencia. Tengo miedo de volver a perder, tengo miedo de que me dejen solo, tengo miedo de volver a sentir esta aflicción. Hay algo que vamos a experimentar también en esta segunda fase, la culpa va a estar ahí, va a empezar a aparecer, la culpa de la que estábamos ahorita hablando, que fue la pregunta que nos hizo Jaque, ¿cierto? La culpa que dijimos que puede ser racional o irracional. ¿Por qué no lo llevé a la clínica? ¿O por qué no lo llevé a otra clínica? Sí, eso se vuelve como un laberinto. Eh, eh, en estos días alguien me decía que se sentía muy culpable porque llevó a su mamá a la clínica y allá la entubaron y su mamá no quería que la llevara a la clínica. Ella decía, yo no la debía haber llevado. Pero, ¿dónde está la trampa? Que si no la hubiera llevado, se estaría culpando de no haberla llevado. ¿Sí ven? Uno cae como que con cara pierdo, ¿cómo es? Con cara pierdo y con sello gana usted. O sea, con cara pierdo yo y con sello gana usted. O sea, por cualquiera de los dos lados quedo como atrapado. Así sucedió. Y a veces es muy difícil predecir o adelantarse a los eventos. No tenemos una bola de cristal, no sabemos lo que va a pasar. Y actuamos de acuerdo a los recursos, la información, las herramientas que tenemos. Y nosotros somos seres limitados, o sea, somos seres que no tenemos poderes extraordinarios, o sea, somos seres humanos con límites, los médicos también los tienen, ¿cierto? Entonces, somos muchas veces muy severos con nosotros mismos y nos juzgamos de forma muy fuerte. En esta fase también nos vamos a encontrar algo que son las percepciones sensoriales. Eso quiere decir que yo puedo sentir el olor. Puede ser el olor de mi ser querido o un olor particular, ¿cierto? Olor a flores, por ejemplo. O puedo sentir sonidos, un silbido o las llaves. Yo sé, como sonaban las llaves cuando llegaba el papá o cuando llegaba el esposo. O puedo sentir algo táctil, ¿sí? Eh, ver una sombra y me puedo asustar y puedo pensar que es que me están asombrando, ¿cierto? Que me están espantando. Bueno, yo no voy a entrar en el campo de lo mágico espiritual, pues no es mi terreno, pero desde la psicología hay una explicación, pues hay una forma de explicar eso, ¿cierto? Y es que yo les había hablado el caso de la mujer que pierde a su esposo luego de 65 años, eso es un caso real, ella lo conoció más o menos como a los 14, fueron novios 5 años, luego se casaron y toda la vida juntos. Cuando yo pierdo a mi pareja, yo les decía, eran 65, 67 años, sintiendo ese olor, escuchando esa voz, también percibiendo esa temperatura y de un momento a otro ya no está, ¿cierto? Bueno, imaginen que eso les pasa de repente. Es como una persona que sufre una amputación. Esa persona va a sentir algo que se llama el miembro fantasma, ¿cierto? No es que el brazo esté ahí, pues presente, es una sensación como que todavía está ahí. Las mujeres que tienen el cabello largo, o los hombres pues también, cuando se lo cortan, todavía sienten que el cabello está ahí. Cuando salen de la ducha, tienden como a mandarse la mano para escurrirlo, ¿sí? Es una sensación como si mi sistema nervioso me dijera, bueno, hey, aquí había algo, pero ya no está, pero entonces voy a hacer como si estuviera, mientras se va adaptando a ello, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la tercera fase, ¿cierto? Pero voy a revisar entonces, creo que hay preguntas. Bueno,
Nubia, nos preguntas cómo es el acompañamiento a un hijo cuando sufre una pérdida. Bueno, Nubia, te invito a que veas la conferencia del mes pasado, que es precisamente sobre el duelo en los niños, ¿cierto? La conferencia duró también más o menos 1 hora y media, hay varias sugerencias. El tema con los niños tiene que ver con la edad, ¿cierto? No es igual si estamos hablando de un bebé, estamos hablando de un niño entre los 2 y los 5 años, entre los 5 y los 9 o entre los 9 y los 12, ¿cierto? Porque hay unos conceptos que el niño va a ir adquiriendo necesarios para comprender la muerte de una manera pues más abstracta, ¿cierto? Ellos la entienden de una forma más concreta. Esos conceptos tienen que ver con que la muerte es universal, o sea, todo lo vivo muere, que es irreversible, que es permanente. Uno dice, pero irreversible y permanente son sinónimos. Lo que pasa es que a veces se tiene la idea de que el fallecido puede volver a la vida, ¿cierto? ¿Sí? O que puede ser eh, evitable. Otro concepto precisamente es la inevitabilidad, ¿cierto? Todos están relacionados realmente. Y hay otro que es la no funcionalidad, es decir, quien muere no siente hambre, no siente frío, no siente soledad, no tiene ganas de ir al baño, ¿cierto? Y eso se va a ir adquiriendo para ir comprendiendo y aprendiendo todavía más el concepto de la muerte. Eh, ellos no responden igual que los adultos. Pueden pasar del juego a la tristeza, al aislamiento, volver al juego. ¿Sí? Ellos pueden tener como esos cambios. Pueden volverse rebeldes, tener regresiones, es decir, conductas regresivas. Ya había control de esfínteres, ya había adquisición del lenguaje y volver a un lenguaje incoherente o a orinarse en la cama, por ejemplo. Muy importante con los niños es hablar con honestidad, acompañarlos, ¿cierto? Incluirlos y hacer con ellos, mantener las rutinas y hacer con ellos otras actividades. Sí, esto es un poco, pues como resumido, pero en realidad sí quiero enfatizar algo. Y es, los niños sí sienten el dolor de la pérdida en la mayoría de las veces. Ellos no cuentan con los mismos recursos que nosotros, por eso sí es nuestra responsabilidad acompañarlos a que ellos hagan el duelo y pues tenerlos en cuenta. Ellos son de los grandes excluidos en el duelo. Los grandes excluidos, pues es una expresión que yo utilizo, son los ancianos, los niños y las personas con alguna discapacidad, ¿cierto? Las personas con discapacidad también experimentan la pérdida, ¿sí? Ellos también sienten que algo en su realidad cambió. Y bueno, pues también se puede hacer algo con ellos. Y a los abuelos, pues como son una metáfora de la muerte también, ellos están muy cercanos, pues muchas veces los vamos excluyendo y no los vamos tampoco teniendo en cuenta. Y recordemos que la forma como ellos viven la pérdida es muy diferente también a como nosotros la vivimos. Bueno, voy a mirar qué otra pregunta tenemos acá. Ana nos pregunta una sesión de estas para hablar del duelo por COVID, una situación que muchos estamos viviendo literalmente aislados, aunque es una especie de dolor colectivo. Sí, Ana, dentro de un mes, dentro de 4 sábados, la charla se va a enfocar en el tema de COVID, ¿cierto? Hoy, como les decía al principio, las estamos intercalando. Una charla va a ser de generalidades y la otra va a ser de un tema, ¿cierto? La de la semana, la del mes pasado fue en duelo en niños, esta fue generalidades, la próxima va a ser COVID y la próxima volvemos sobre generalidades, ¿sí? Entonces te invito a que nos acompañes de nuevo dentro de un mes, donde hablaremos específicamente del tema del duelo por COVID, ¿vale?
Y bueno, también aprovecho y te hago la invitación, aunque el grupo nuestro, el de los miércoles, es mixto, ¿cierto? Cualquier tipo de relación, cualquier tipo de vínculo, cualquier tipo de causa, eres bienvenida también para que nos acompañes en este espacio. Eh, bueno, no hay más preguntas. Bueno, hemos hablado entonces voy a hacer un resumen rápidamente, hemos hablado que el duelo es lo que yo siento frente a la pérdida, también es el proceso que realizo para atravesar o tramitar esa pérdida, ¿cierto? Así rápidamente el resumen, cuando estoy en duelo, pues me duele o siento un dolor físico, emocional, social, familiar y espiritual, ¿cierto? No todos los duelos se sienten con la misma intensidad, eso depende de algunas variables o mediadores que tienen que ver con la edad, tienen que ver con mi personalidad, tienen que ver con la causa de la muerte, tienen que ver con los recursos internos y externos y si hay otras crisis concomitantes, ¿cierto? Entre esas crisis también podemos incluir, por ejemplo, el desplazamiento forzado o lo que tiene que ver con asuntos económicos. Estamos hablando en este momento de las fases y decimos que son, pues teóricamente hablando, son 5 fases, no porque sea un proceso lineal, sino que es circular, ¿cierto? O bueno, es una forma de verlo como circular. Yo puedo estar en una fase, en la primera, y sentir reacciones de la tercera, también estar, digamos, en la tercera y volver a tener reacciones de la primera, que fueron las reacciones que hablamos hace un momento, ¿cierto? Incredulidad, negación, culpa, despersonalización, sensaciones, pues, o percepciones sensoriales. Sí, eso lo voy a ir encontrando. Sentimiento de incapacidad, aislamiento, soledad. La tercera fase precisamente es donde se vuelve más intenso o sí, se siente de manera más intensa la desesperanza, un deseo de no vivir, el aislamiento, el sueño y la quietud. Frente a ese sentimiento de no vivir, hay que diferenciar el que yo me quiera reunir con mi ser querido de que yo me quiera morir, de que yo me quiera matar, ¿cierto? Yo me puedo querer morir, pero quererme matar es otra cosa, porque cuando yo me quiero matar, posiblemente estoy empezando a maquinar o a generar una idea de acto suicida. Y pues esto puede parecer muy obvio, pero si yo me suicido, el duelo no se va a elaborar. Mientras yo esté vivo, sí hay una alta probabilidad de que el duelo se elabore. Pero vuelvo y repito, es válido que yo tenga de alguna manera un sentimiento de quererme ir con mi ser querido. A veces nosotros cuando perdemos a alguien tenemos como tres deseos, por así decirlo. Un deseo es que ojalá quien hubiese muerto hubiese sido yo y no tú, ¿cierto? Mejor yo que tú. Es un pensamiento que tenemos allá también muchas veces en nuestro inconsciente. Mejor que primero hubiera muerto yo o que yo fuese el muerto y no tú. Bueno, los hermanos se ven muchas veces que, que piensan que quien se murió no fue quien se debió haber muerto, sino ellos. Entonces, mejor yo que tú. El otro es, te moriste por mi causa, ¿cierto? Lo que estamos hablando ahorita del sentimiento de culpa. Y el otro es, yo me voy a morir contigo. Y todos tres, pues, no son respuestas adecuadas ante la pérdida, ¿cierto? Ni mejor yo que tú, pues cada uno se va a morir en su momento y por pues, las causas que a cada uno les vaya a corresponder. No necesariamente el otro muere por mi causa y no tampoco me tengo que ir detrás de él, ¿cierto? No se trata, de eso no se trata la elaboración, porque si me voy detrás de él, como lo dije hace un momento, pues el duelo no se elabora. Y si el duelo no se elabora, aquello que pudiese haber sucedido si se elaborara, pues obviamente no va a suceder. Bueno, hasta aquí todo ha sido como muy desalentador, yo sé, ¿cierto? Como que Cristian nos está hablando de dolor, tristeza, muerte, pues como que, ¿qué esperanzas tenemos? Sí, hay salida, en realidad hay salida. La cuarta fase del duelo es precisamente la cicatrización. El duelo es como una herida que va cerrando.
que yo, si obviamente si la cuido, si me voy haciendo cargo de ella, pues va a comenzar a cerrar. Y en la medida que cierre esta herida, voy a empezar a tener una visión diferente del mundo. Voy a comenzar a sentirme de manera diferente. Mi vida se va a comenzar a reconstruir. Cuando nosotros hablamos de la recuperación en el duelo, nos referimos a la recuperación de nosotros mismos. A mi ser querido no lo puedo recuperar, eso no es posible. Pero yo, que de alguna manera como que me fragmento, me, me desbarato, vuelvo a armarme, a reconstruirme, ¿cierto? Por eso es tan importante trabajar en nosotros mismos, en el sí mismo. Y esa recuperación se va haciendo poco a poco. Sí, esa es la primera lección que el duelo nos enseña, que no se hace con afán ni bajo presión, se hace poco a poco. Y cuando yo comienzo esa cicatrización, voy a llegar a la renovación. Es decir, que la vida de alguna manera vuelve a tener color, vuelvo a soñar, vuelvo a tener proyectos, la vida para mí vuelve a tener sentido. Miren, hay una frase que yo como psicólogo no la digo, es que cada uno en duelo la va descubriendo, y es que la vida continúa. O sea, la vida continúa no porque yo lo diga, no porque mi pareja me lo diga, no porque mi mejor amigo me lo diga, es porque yo lo voy descubriendo, ¿cierto? Yo recuerdo eso, yo una vez le pregunté a una mujer, ella perdió a su mamá, pues ellas vivían juntas, la mamá falleció 72 años, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Ella decía, lo más difícil del duelo es desacostumbrarme a mi mamá, ¿cierto? Y me parece una frase muy, muy especial de ella, desacostumbrarme. Y ella tenía deseos de querer morirse. Donde estaban las cenizas de su mamá, ella con un objeto de metal grabó su nombre debajo del de su mamá. La familia, las hermanas estaban muy preocupadas porque de pronto ella iba a hacer algo contra sí misma. Pues yo sabía que no, pues porque habíamos hablado de esto, no era un sentimiento de quererse matar, sino de quererse morir. Ojo, a veces ese quererse morir nos lleva a realizar conductas para suicidas. Hay que cuidarnos de ellas. Esas conductas son, por ejemplo, yo soy diabético y no me tomo la insulina, consumo bebidas azucaradas y a eso le combino licor, que no es una estrategia pues muy recomendable, y claro, mi azúcar se dispara y me vuelve un candidato para coma diabético que me, pues fácilmente puedo caer en ello. Y eso pues puede tener una repercusión en mí, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con esas conductas que pueden atentar contra mi vida. No es un suicidio directo, pero apuntan hacia allá. Entonces esta mujer de la que les estoy hablando, en un momento dio como ese paso es como si fuese una frontera, voy a decirlo así de forma ilustrativa, es como hubiese una frontera que uno atraviesa, que es la frontera de estas fases que tienen que ver con todo ese dolor, con toda esa aflicción, a esa fase de cicatrización. Y parte de esa frontera fue cuando algo en ella hizo como clic, y ella dijo, no, es que la vida sigue, mi vida sigue. La vida de mi ser querido, como un libro, llegó al punto final, ¿cierto? Cuando nosotros leemos un libro, el libro tiene muchos capítulos, muchos eventos, pero hay un evento o hay un momento en el que el libro se termina, punto final, y se cierra. Esa historia terminó, pero mi historia todavía se está escribiendo, y parte de esos capítulos es un duelo, ¿cierto? Cuando ustedes leen la Ilíada, nos encontramos a Aquiles, que tuvo que hacer duelo por su amado amigo, creo que su nombre era Patroclo, algo así. Bueno, en esa historia también hay tristeza, en la vida ocurren dolores, pero también ocurren alegrías. La idea no es olvidarnos de eso, que hay también otras posibilidades, hay otras experiencias que todavía no han ocurrido, pero van a ocurrir. Víctor Frank decía, cuando él estaba ya en el campo de concentración,
habiendo perdido a su esposa, a sus padres, toda su familia, su profesión, sus pertenencias, con una entre 20 posibilidades de sobrevivir, ¿cierto? 20 posibilidades en contra de una. Él decía, no sabemos qué es lo que nos depara, que no sabemos qué es lo que nos depara el futuro. Y hay una frase que él cita, toma de Nietzsche, y es que todo aquel que tiene un porqué encuentra un cómo, ¿cierto? Eso lo escribe él en su texto El hombre en búsqueda de sentido. Encontrar tener ese porqué para encontrar el cómo. Bueno, no tenemos preguntas. Si hay alguna pregunta, la pueden escribir acá, por favor. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo sé que esta charla es un poco cargada, tiene mucha información, pero no se trata de que se memoricen esto, es que vayan llevándose como cositas, como pequeñas claves, ¿cierto? De lo que es el proceso de duelo. Sabemos ya que esto es un proceso que tiene unas fases, pero como proceso y fases responde a unas tareas. Y esas tareas son 4, que tienen que ver con la aceptación de la realidad de la pérdida, que no es una única aceptación, es un proceso de ir aceptando cosas, ¿cierto? Entre ellas es que efectivamente mi ser querido murió y que no va a regresar, que el reencuentro en esta vida, pues al menos en esta realidad, no es posible. Y esa aceptación se va haciendo poco a poco, pues con los rituales, con los actos simbólicos, en algunos casos con las idas al cementerio. Con las idas al cementerio hay una pregunta y ¿es bueno o es malo ir al cementerio? Más que concluir si es bueno o malo es cuál es la intención por la cual yo voy allá. De alguna manera, cuando yo voy al cementerio, siendo un lugar en el cual se valida el dolor, pues allá nadie me va a juzgar por estar llorando, es una reacción que allá se ve con normalidad, distinto a si yo lloro, por ejemplo, en la vía pública o si estoy llorando en el transporte público, ¿cierto? La gente me va a ver como con sorpresa. En un cementerio, pues es comprensible que alguien esté llorando. Allá yo voy a encontrar una lápida y en la lápida voy a encontrar un nombre, que es el nombre de mi ser querido, que me va a decir y a corroborar que efectivamente es verdad que él murió, ¿cierto? Entonces también cumple una función. También entre las tareas está expresar el dolor y los sentimientos de la pérdida, ¿sí? Hay algo con la expresión emocional que nosotros muchas veces no nos permitimos llorar. Y eso ha sido como fomentado por una creencia que es no llore, que usted no deja descansar al ser querido. Miren, eso es una creencia, pues no quiero ser irrespetuoso, pero es una creencia que viene más desde lo religioso, desde lo mágico, porque no hay una evidencia, pues desde lo psicológico, desde lo neurológico, desde lo psiquiátrico, que nos demuestre que efectivamente nuestros seres queridos no descansan, no hay una prueba de ello. Y lo que sí podemos eh, encontrar es que cuando yo reprimo mis emociones, mi cuerpo va a empezar a experimentar reacciones, ¿cierto? Eso va a salir por algún lado. Yo pongo el ejemplo de una olla a presión, ¿cierto? Cuando yo le tapo la válvula, la olla explota. Freud utilizaba el modelo de la caldera hace un tiempo, y es como si, y para el duelo me parece que aplica. Si yo no dejo salir ese exceso de tensión, ese dolor por los ojos, pues ¿por dónde va a salir? Eso busca por algún lado, ¿cierto? Y en la literatura también encontramos esas referencias, ¿cierto? El dolor que nos expresa termina por quebrarnos el corazón. Entonces, permitámonos expresar el dolor, ¿sí? Si alguien en algún momento nos dice que no lloremos porque no nos deja descansar, pues que nos diga entonces cómo hacemos. Yo no conozco otra forma diferente a dejar que las lágrimas fluyan. Y una mamá que había perdido a su hijo decía, pues si tenemos lágrimas es porque deben de cumplir alguna función. Y una de ellas es decirle a los que están a mi alrededor que estoy triste y como estoy triste,
requiero también consuelo y apoyo, ¿cierto? Es un mensaje no verbal hacia el otro, donde le estoy diciendo que algo en mí está mal, ¿cierto? Estoy en dolor. Y eso pues genera también ese acompañamiento del otro. En esa expresión emocional, si tengo rabia, pues también la debo validar, si tengo pues como sentimientos de culpa, lo que hemos venido hablando pues a lo largo de la charla. La tercera tarea es aprender a vivir en un entorno sin el ser querido y asumir nuevos roles. ¿Sí? En las relaciones de pareja se ve mucho. Era mi pareja pues, la que se encargaba de los niños, era la que se encargaba de la cocina o de hacer las compras, o era el que arreglaba los daños que se daban en la casa. Una mujer decía pues una decía que cuando murió su esposo no se murió uno, se murieron 100. El calentador de cama, con el que discutía, pues con el que hacía el amor, con el que se reía, con el que era muy, muy buen conversador, ¿cierto? No se muere una persona, se mueren 100 personas al morirse alguien. O sea, todo lo que está con él. Gabriel García Márquez dice en uno de sus textos, los muertos deberían morirse con todas sus cosas. Yo creo que esto aplica no solo a las cosas físicas, sino también a todo lo que el otro representa en mi vida. Y parte de mi trabajo de duelo es comenzar a hacer las cosas ya por mí, no por el otro. Entonces, a mi pareja, o bueno, a mis padres les gustaba que la casa estuviera pintada de verde o de colores fuertes. No, yo quiero la casa ya blanca y la pinto de color blanco, ¿sí? Eso es un caso real. Una mujer, su esposo había muerto ya hacía muchos años y la casa siempre se pintaba de colores pastel, hasta que un día dijo, no, pues yo voy a pintar esto blanco. Pues él ya no necesita que la casa esté de colores pastel, cambio yo sí. A mi pareja le gustaba que yo tuviera el cabello largo, pero yo siempre lo quise tener corto, pues ya es hora de tenerlo corto, ¿cierto? Comienzo a asumir nuevos roles, a asumir mi nueva condición de ser, pues, autónomo. Claro, uno puede decir, yo quiero hacer esto como homenaje a él. Bueno, está bien, lo puedes hacer como un homenaje, pero no olvidar que ya estás por tu cuenta de cierta manera y que hay cosas que tú tienes que resolver que nadie va a resolver por ti. El carro estaba ahí parqueado en el garaje, el que conducía era él, ese carro está ahí deteriorándose, consumiendo impuestos, consumiendo un montón de cosas, ocupando un espacio, pues o lo aprendo a conducir o lo vendo, ¿cierto? Son elaboraciones que uno va haciendo. Y ya la cuarta tarea es cuando yo reubico a mi ser querido y continúo viviendo. Eh, Esa expresión es un poco rara, reubicar, eso suena como muy, muy mecánico, muy, no sé, como muy metódico. El caso es que yo pienso en mi ser querido todo el tiempo y él es como si estuviera acá, en mi campo visual. La reubicación es como poderlo poner en otro lugar, llámese mi corazón, mi recuerdo, mi sentimiento, ¿cierto? Y yo vuelvo a ver todo el paisaje, ¿cierto? Mi ser querido no se vuelve mmm, el cristal a través del cual yo veo el mundo, ¿cierto? Él sigue existiendo. En la película Más allá de los sueños, que es una película pues que tal vez muchos hemos visto, hay un momento en el cual Robin Williams, pues el personaje que él está representando, está en el cementerio viendo su tumba y está hablando con alguien, que es una persona que lo guía, y le dice, tú moriste, pero no dejaste de existir. Nuestros seres queridos, sí, murieron, es una realidad, pero no han dejado de existir. Y ojo, miren, esto no se los había dicho, pero se los quiero decir y quiero ser en esto como muy enfático. Un proceso de duelo no trata o no busca olvidar al ser querido. O sea, esto no lo hacemos para olvidarlos. Esto lo hacemos es precisamente para poder llegar a este proceso de seguir con mi vida. Yo lo sigo amando, transformo, resignifico la pérdida, que es posible, créame que es posible. Y se los digo porque lo he visto. Yo he visto procesos de duelo. Aquí hay una pregunta que es de Nubia. Y la pregunta que hace Nubia es, ¿el duelo siempre va a permanecer? Mira, Nubia,
Hace un rato más o menos contesté un poco esa pregunta, pero cuando nosotros hacemos un proceso de duelo, no quiere o no significa necesariamente que va a dejar de doler absolutamente, ¿cierto? Miren, es que yo nunca voy a olvidar a alguien que ha sido para mí significativo, pero puede ocurrir que no me acuerde de esa persona. Por ejemplo, bueno, les voy a poner el ejemplo así básico. Piensen en su primer amor, pues quienes no estén con esa persona, ¿cierto? Si yo les digo a ustedes, si le digo a Nubia, si le digo a Florentina, piensa en tu primer amor, en esa primera persona de la que te enamoraste así profundamente, fuertemente, ¡fum! Esa persona viene al recuerdo. Pero si yo no te digo, piensa en tu primer amor, tú no estás pensando en esa persona, pero mira que no la has olvidado, está ya en el recuerdo. Y podemos hablar de los sentimientos que te evoca ese primer amor, ¿cierto? Lo que te inspiró a amarla, amar a esa persona. Lo mismo puede pasar con nuestros seres queridos, que yo no vaya a pensar en ellos 24 horas al día, 7 días a la semana, pero no porque los olvide, es porque he elaborado el duelo. Y claro, y cuando me acuerde de ellos por una fecha especial, la Navidad, mi cumpleaños, su cumpleaños, Día de Padres, Día de Madres, amor y amistad, hay muchas fechas especiales, claro, puede volver la nostalgia, pero no es una nostalgia que me incapacita para seguir con mi vida. ¿Sí? Ahí yo podría decir, ojo, esto que le estoy diciendo es un poco, no es muy profundo. El proceso de elaboración es más complejo, ¿cierto? ¿Cierto? Es más tiene más fondo. Pero lo que quiero proponer es que sí, el duelo tiene salida. O sea, yo puedo ser una persona que en mi experiencia va a haber una pérdida, pero no voy a ser la misma persona que fui en el momento de la pérdida. Si yo hago el proceso de duelo, voy a ir cambiando. Y entonces, pues uno escucha, ahorita les cité a Piedad Bonet, uno escucha a Piedad Bonet hablando de su duelo y es muy diferente a como era en el principio. A Héctor Abad Faciolince, por ejemplo, quien su padre muere asesinado. ¿Sí? Cuando uno lee El olvido que seremos o lo que él escribía en esos primeros momentos del duelo, es muy diferente a lo que él dice de su proceso de duelo en este momento. ¿Cierto? Uno se encuentra un texto donde ya la rabia, donde ya ese sentimiento de que se haga justicia ya es diferente. El duelo se puede trabajar y va a ser diferente. Si se trabaja lo que hemos dicho hoy, ¿sí? Bueno, eh, dos cositas más. Una es ¿cuánto dura el duelo? Esa es una pregunta que no me han hecho, pero pues tal vez la tienen por ahí. Recuerden, no va a ser poco tiempo, pero no tiene que ser toda la vida. Si hacemos el duelo, no va a ser toda la vida. Se puede salir en un momento, pero no nos preocupemos de cuánto tiempo va a ser o cuándo va a ser. El tiempo es la materia prima, es como la mesa de trabajo donde yo hago el duelo. Yo necesito el tiempo, ¿cierto? Para hacerlo. El duelo se hace en el tiempo, pero no es un asunto del tiempo. ¿Que el tiempo cura las heridas? No. Es en el tiempo que yo elaboro el duelo y se pueden curar las heridas, ¿cierto? Entonces no nos preocupemos de cuándo, sino de cómo. Y otra pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿qué es bueno o qué es malo? ¿Cierto? Más bien, yo cambiaría la pregunta por qué lo facilita y qué lo obstaculiza. Yo ahorita les decía eh, que el licor no es buen consejero. No estoy satanizando el consumo de licor, no estoy diciendo, no beban licor, no, pues tampoco estoy diciendo que lo hagan. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el licor? El licor es una sustancia que deprime el sistema nervioso, ¿cierto? Entonces yo tengo una angustia, pues yo tengo una tensión, la olla a presión de la que hablamos, eso está ahí, ¿cierto? Que va saliendo como de a poco por mis lágrimas, por mi relato. Ojalá ustedes se permitan hablar. Para eso son los grupos, para esto son estos espacios, para que podamos tener un lugar donde podamos hablar sin ser juzgados, donde podamos hablar y ser escuchados, ¿cierto? Porque pues esa es la terapia que yo hago. La terapia que yo hago es a través de la palabra, no a través de tareas.
pues sí, las hay y las podemos hacer y yo les pongo o les recomiendo más bien algunas herramientas, pero principalmente es la palabra. Esa es la terapia que yo hago como psicólogo. Los invito a que hablemos, a escucharnos, a sacar lo que sentimos, a expresar lo que sentimos. Y entonces, el licor lo que hace es que yo tengo como una especie de diques, ¿cierto? Que hace que la angustia salga poco a poco. Cuando yo bebo, esos diques se abren, es como si yo abriera las compuertas de, pues voy a decir Hidroituango, pues que es lo que se me ocurre, la represa y toda esa angustia sale. Y eso se lleva lo que haya por delante. Hay personas que pues con el licor logran como botar el taco. Si deciden hacer eso, bajo su responsabilidad y ojalá acompañados, ¿cierto? No lo hagan solos. Siempre, siempre acompañados es menos difícil, pues es lo que a mí me ha enseñado la experiencia. Tú puedes hacer el duelo solo, lo puedes hacer sola, pero si lo haces acompañado va a ser menos difícil. No porque el otro vaya a cargar tu duelo. Y ojo, no porque nosotros vamos a cargar el duelo de otro. Muchas veces las mamás se echan sobre sus hombros el duelo de sus hijos o los hijos se echan sobre sus hombros el duelo de sus padres. No, yo no voy a cargar el duelo de nadie. Yo hago mi duelo, que es la forma, digámoslo, pues más efectiva de poder apoyar a otros. Miren, pues voy a poner un ejemplo, ojalá no me equivoque al darme a entender, y es que una persona está en un lago o en un pantano, ¿cierto? Se está hundiendo y yo me tiro a socorrerlo, ojo, no a salvarlo, a socorrerlo, a darle la mano, pero yo no sé nadar. ¿Qué pasa? Se hunde esta persona y me hundo yo. Entonces yo aprendo a nadar, yo sé nadar, pues tengo las bases, veo que esa persona está teniendo dificultades, yo voy y le doy la mano, ¿cierto? Para que él pueda flotar. Pero es su responsabilidad, ¿cierto? Claro. Pues es más o menos esa como la analogía. Bueno, entonces, algo que me puede indicar a mí si una estrategia es efectiva o no es la intención, ¿cierto? ¿Cuál es la intención de yo hacer algo? Y pues cuál es el objetivo que busco con ello. Entonces, lo que decíamos, escuchar la música, ir al cementerio, ver las fotos, no todo lo que nos haga llorar es negativo o contraproducente en el duelo. A veces lo que yo necesito es poder conectar con mis emociones y poderlo dejar salir, ¿sí? Bueno, unas recomendaciones finales, ¿cierto? Si tenemos la posibilidad de apoyarnos en la familia, escucharnos, hablar, negociar, ¿sí? Negociar es qué vamos a hacer, por ejemplo, con las pertenencias, qué vamos a hacer con los rituales, el abrazo, en lo posible, los abrazos son muy consoladores, hay estudios que dicen que ayudan a subir el sistema inmunológico. Tengamos en cuenta a todos, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad, incluso hasta las mascotas también experimentan un estado de duelo, ¿sí? Y finalmente, permítanse buscar apoyo, buscar ayuda de algún, pues buscar apoyo en amigos o familiares, buscar ayuda, puede ser profesional o de un guía espiritual. Eh, Compartan su aprendizaje de duelo, su cultura de duelo. Hay muchas personas que no saben de esto. Y lo otro es que no tomen decisiones importantes. Cuando estamos en duelo, podemos a veces cometer errores fácilmente. Vendemos la casa, nos divorciamos, nos vamos del país, renunciamos a nuestro empleo. No, tomémonos un tiempo para tomar esas decisiones si es posible. ¿Sí? Bueno, esto es en parte lo que les quería compartir el día de hoy. El tema del duelo es muy amplio. Podríamos hacer una charla de cada pérdida específica. Por ejemplo, el mes pasado hicimos la de los niños. Podríamos hacer una charla enfocada únicamente en el duelo de los hijos o una charla única y exclusivamente, por ejemplo, en el duelo por suicidio. ¿Sí? El duelo es enorme, ¿cierto? La información y agotarla
en un encuentro es complicado, ¿cierto? Incluso hoy ha sido una de las charlas más largas, generalmente la hacemos de hora y media, pero bueno, hoy creo que me extendí un poquito, o más bien mucho, pero bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad. Les extiendo de nuevo la invitación. Recuerden, los miércoles de 6 a 8, Funeral de los Laureles cuenta con un grupo de apoyo que pues, nos estamos encontrando cada 8 días. Está abierto para cualquier persona, cualquiera que quiera unirse al espacio, aportar, participar, pues es bienvenido, ¿cierto? Es un espacio libre de juicios y críticas, abierto a cualquier ideología religiosa, pues no tiene, pues es neutral frente a ese tipo de creencias. Y bueno, es un espacio pues que está pensado como para acompañar en estos momentos que en realidad son bastante complejos, ¿sí? Agradezco pues su atención, su participación y bueno, también aprovecho para invitarlas a que nos acompañen dentro de un mes que vamos a hablar sobre el duelo y la pandemia, el duelo y las pérdidas por causa del COVID. Como les dije al principio, pues ha sido un honor para mí estar hoy acá con ustedes y bueno, espero que nos encontremos de nuevo dentro de un mes o en los grupos de apoyo. Muchas gracias por su atención y bueno, un feliz fin de semana. Cuídense bastante. Nos vemos nuevamente. Hasta pronto. Muchas gracias.